A nuestro Dios que nos permite compartir con vosotros las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Su santa palabra que Él nos ha dejado para meditar en ella. Recordemos que este día es un día de regocijo, un día de reposo. Y aun cuando estemos transmitiendo en línea, no deja de ser o de tener esa función, el orden de culto. Por lo cual yo quiero invitarles en esta mañana a que usted pueda dejar a un lado cualquier ocupación que interrumpa su comunión con Dios, aquella ocupación que no le deje escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Usted puede dejar a un lado esa ocupación y puede estar atento al mensaje de la palabra de Dios. Como ya se ha anunciado, un sacerdote para siempre. Dice versículos 6 y 7, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer muy bien podría ser usado para exponer primeramente una defensa contra la ignorancia de aquellos que aplican estas cosas, versículo 1 al versículo 5, a nuestros tiempos, como si hoy la misma necesidad de sacerdote para ofrecer sacrificio fuera necesaria. Pero en esta mañana no vamos a refutar esa parte contra ese movimiento romanista, pues pudiéramos preguntarnos: ¿hay algo más evidente que la realidad encontrada en Cristo al comparársele con sus tipos, quienes siendo anteriores en tiempo han pasado ya? Pero esto aparecerá más claro en el contexto del pasaje. Pudiéramos decir cuán ridículos verdaderamente son aquellos como los romanistas que, apoyándose en este pasaje, tratan de establecer y sostener hoy en día el sacrificio de la misa. Quiero invitarles a que podamos buscar la dirección de nuestro Dios. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor soberano, amamos tu ley. Todo el día ella es nuestra meditación. Nos has hecho más sabio que nuestros enemigos con tus mandamientos, porque siempre tu ley está con nosotros. Danos la sabiduría, el entendimiento, oh Señor, para poder, oh Padre Celestial, inquirir en tu santa palabra. Ayúdanos a creer los dichos de tu boca. Ayúdanos a ser fiel. Padre Celestial, enséñanos a ser obedientes, que podamos ejercer, oh Padre Celestial, con obediencia, con temor, lo que tu palabra
nos indica. Queremos también compartir tu santa palabra en un mundo que ha sido conmovido por el pecado. Queremos, oh Padre Celestial, acercar tu santa palabra a ellos, para que ellos, oh Padre Celestial, a su tiempo, conforme a tu santa voluntad, oh Señor, puedan ser obedientes y en tu gracia puedan venir a tus pies y puedan ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, el versículo 1, vamos a ir de la mano, no cierre su Biblia, vamos a ir mirando las enseñanzas que nos va dejando Dios en su santa palabra. Versículo 1, la primera parte, porque todo pontífice, dice una versión, aquí Reina Valera dice porque todo sumo sacerdote. Es interesante mirar que el escritor compara a Cristo dentro de este pasaje con el oficio que ejercían los levitas, el de sacerdote, y nos enseña cuál es la semejanza y cuál la diferencia entre ambos, entre el oficio sacerdotal de Cristo y entre el oficio sacerdotal que ejercían los levitas allí en el Antiguo Testamento. Y nos lleva a pensar Dios en su palabra que la suma de todo es demostrar en qué consiste realmente el oficio de Cristo. Y también Él prueba que todo lo ordenado bajo la ley se hizo por causa de Él, por causa de Cristo. El autor a los Hebreos afirma primero que los sacerdotes eran elegidos de entre los hombres. Segundo, el autor afirma que los sacerdotes oficiaban exclusivamente para el pueblo de Dios o para Israel. Tercero, el autor nos llega a presentar en el primer versículo que no deberían venir, hablando de los sacerdotes levitas, con las manos vacías para apaciguar a Dios, sino ellos tenían que venir con sacrificio. La primera lectura de Éxodo 29, en el versículo 39, nos dice el escritor sagrado: ofrecerás uno de los corderos por la mañana. Ellos lo traían delante de Dios. Y el otro cordero dice: ofrecerás a la caída de la tarde. Esa era la función que en el Antiguo Testamento hacía el sumo sacerdote. Cuarto, el escritor afirma que no deberían quedar exentos, hablando todavía de el oficio del sacerdote levita, no de el sacerdocio de Cristo, que no deberían de quedar exentos de la flaqueza humana, para que pudieran con mejor disposición socorrer a los afligidos. Y finalmente, que no deberían envanecerse, como está registrado en el versículo 5, no deberían envanecerse en el desempeño de su oficio, y que únicamente su cargo era legítimo cuando eran dos cosas: cuando eran escogidos y cuando eran aprobados por Dios. Dentro del versículo 1 aún más dice el escritor sagrado: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Estas palabras, tomado de entre los hombres,
Esto lo está diciendo el apóstol respecto a los sacerdotes. Y de allí se concluye que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuese verdadero hombre, recordando lo que el catecismo nos enseña acerca de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Entonces, se concluye que era necesario que Cristo fuese verdadero hombre, porque recordemos que estábamos tan alejados de Dios que solo de un modo nos podríamos presentar delante de Él. Y esa manera, ese modo de podernos presentarnos delante de Dios era en la persona de nuestro sacerdote, hablando de Cristo. Y tal cosa no podría lograrse, refiriéndose al Antiguo Testamento, si Él no fuese uno de nosotros. Amada Iglesia Manantial de Vida, de esto podemos entender lo siguiente: tomado de entre los hombres, que aunque el Hijo de Dios tenga esa naturaleza humana, ello no degrada su dignidad, sino que la eleva para nuestro provecho, porque siendo hombre es idóneo para reconciliarnos con Dios. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, recordando acerca de la naturaleza humana de Cristo, dice: y estando en la condición de hombre. Luego el autor pasa a referirse: tomado de entre los hombres es constituido. Miren lo que presenta: a favor, dice, a favor de los hombres. Recordemos, si usted ha estudiado el oficio del sacerdote, el sacerdote era colocado para una posición. Dice la Sagrada Escritura que el sacerdote había sido constituido para el bien común del pueblo. Versículo siguiente, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, hablando de los que están en pecado, puesto que Él también está rodeado de debilidad, para que se muestre paciente. ¿Y cómo debe de ser esta parte? ¿Cómo debe de ser paciente? Seguramente está preguntándose. El sacerdote debía de ser gentil para con el pueblo, pero también debía demostrar misericordia para con los pecadores, por cuanto también el sacerdote participaba de sus flaquezas. Recordemos que el sacerdote no solo cuando traía la ofrenda intercedía por el pueblo, sino también estaba intercediendo por él mismo. Versículos 3 y 4, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Miraba en esta semana esta palabra que al parecer no pueda tener alguna importancia, pero cuando la reflexionamos y miramos todo el contexto del pasaje, y nadie, esta palabra nadie, hay que notar, amados hermanos, en este versículo, en el versículo 4, que el autor está hablando, en parte es una semejanza y en parte también hay una diferencia.
Es decir, lo que hace un oficio dentro de la vida del sacerdote es la vocación. De modo que nadie puede ejecutarlo correcta y ordenadamente sin antes haber sido llamado por Dios. Y Cristo y Aarón tuvieron esto en común. Dios los llamó a ambos. En Éxodo capítulo 6, en el versículo 26 nos dice que Dios llama a Aarón, a Moisés, para poder sacar a Israel de Egipto. Y en Levítico 8, versículo 1, Dios le hace un llamado a Aarón para que éste pueda ejercer un sacerdocio. Y en el caso del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios lo llama, el evangelista con detalle presenta en el versículo 15 del capítulo 2 cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y esto nos lleva a pensar que tanto Cristo como Aarón, ambos tienen ese llamamiento. Pero sabemos que tanto Cristo como Aarón se diferenciaban en esto. Recordemos que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él triunfa por un camino nuevo, como llega a presentar el autor a los Hebreos más adelante. Cristo triunfó por un camino nuevo. Y no solo nuevo, sino también diferente. Y dice el versículo 6, Cristo no solo triunfó por un camino nuevo y diferente, sino que fue hecho sacerdote perpetuamente. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, miren estas palabras: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo. Ahora bien, referente a estas palabras, podemos preguntarnos, cuando Dios está diciendo, tú eres mi hijo, ¿qué clase de hijo nos manifestó Dios? ¿Qué clase de hijo nos manifestó Dios? ¿Acaso podemos pensar que Dios nos manifestó un hijo despojado de honor? ¿Acaso podemos pensar que Dios nos manifestó un hijo no solo despojado de honor y de poder? De ninguna manera, sino que nos presenta el escritor sagrado que nos manifiesta un hijo que iba a ser mediador. Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, ese mediador iba a ser Jesucristo hombre. Entonces, ese mediador entre él, hablando de Dios, y los hombres, iba a ser engendrado. Pues dentro de esa parte donde él está siendo engendrado, Dios incluye su sacerdocio. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje es extraordinario. Y ciertamente lo es en donde se cita en el Antiguo Testamento, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 110, versículo 4, de donde el autor a los Hebreos lo está tomando. Y en el versículo 4 del Salmo 110 dice, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente.
tú eres sacerdote del Eterno según el orden de Melquisedec. Difícilmente habrá en alguna otra parte una profecía más clara respecto al sacerdocio eterno de Cristo y de su reino, como en este pasaje que presenta el rey David. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote del Eterno según el orden de Melquisedec. La otra parte que nos presenta Dios en su palabra: tú eres sacerdote para siempre. Recordemos que Cristo es llamado sacerdote y es comparado con el sumo sacerdote judío por haberse ofrecido a sí mismo como un sacrificio por los pecados. Juan dice en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, fíjense estas palabras que registra el autor a los Hebreos. Después que ha dicho tú eres sacerdote, dice para siempre. Esta palabra para siempre, dentro del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué implica? En el hebreo es esta palabra olán, pero si miramos ese significado, es un sustantivo masculino que significa un largo tiempo, no un periodo que es interrumpido, no es un periodo que termina pronto, sino es un largo tiempo. Pero cuando miramos aquí, para siempre, en el griego, nos hace pensar en ese tiempo aionos, o nos habla acerca de la era o el mundo posterior al Mesías, por la eternidad. Hay quienes llegan a decir la dispensación del Evangelio o el reinado eterno del Mesías. Entonces, ese sacerdote para siempre, su reino no iba a ser interrumpido, no iba a tener fin, sino iba a ser un largo tiempo. Dice en la última parte del versículo 6, según el orden de Melquisedec. Y según, cuando miramos las Sagradas Escrituras, nos habla acerca de un estándar de comparación. Nos dice aún más dentro del versículo 6, según el orden. Y cuando ya nos menciona el autor a los Hebreos el orden, nos está hablando de una jerarquía. Pero es interesante el pasaje por lo siguiente, porque la jerarquía o el estándar de comparación que el autor está presentando no es de acuerdo con la orden o la jerarquía que Aarón ejerció en el Antiguo Testamento, sino que la orden que está presentando aquí el autor va de acuerdo, dice el pasaje, según el orden de Melquisedec. Hebreo nos está explicando entonces que la superioridad del sumo sacerdocio de Jesús como perteneciendo al orden de Melquisedec. Tal vez alguien por allí en este momento esté preguntándose, ¿quién fue Melquisedec? Algunos, este pasaje es muy familiar, pero nos lleva al libro de Génesis, allá en el capítulo 14 del versículo 17 al 20, pero el 18 nos dice que Melquisedec fue un sacerdote de Salem, con el que Abraham se encontró después de regresar de una batalla triunfal, dice Moisés cuando registra este pasaje. Y Abraham, dice el escritor sagrado, reconoce a Melquisedec como un verdadero sacerdote. Y por ello, si nosotros recordamos aquella historia, nos presenta la Biblia que Abraham
le da el diezmo de todo lo que él poseía. Si usted ha mirado la historia, dentro del capítulo 14 hay algo interesante. Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento de repente y luego desaparece de forma abrupta. Ya no volvemos a escuchar acerca de Melquisedec, ya no se menciona, más ahora en estos registros de Hebreo. Pero hay algo que nos invita a pensar el escritor sagrado acerca de Melquisedec. No hay referencia de su nacimiento, no hay referencia de sus antepasados, no hay referencia ni de su muerte. Y el autor a los Hebreos, cuando está tocando el versículo 6, aprovecha estas omisiones de las Escrituras para poderlas interpretar en el sentido de que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, un tipo o tipología como comúnmente se conoce en hermenéutica acerca de Cristo. Entonces, permanecerá sacerdote para siempre. El autor a los Hebreos está utilizando esto como apoyo de la Escritura de cómo Jesús, siendo ese sacerdote como Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Después de que el autor nos ha explicado, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nos lleva a reflexionar. Hablando de ese sumo sacerdote que es Cristo, ya no aquellos sacerdotes levitas, en el versículo 7 nos dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Cuáles días de su carne? Sin duda, significa su vida, la vida de Cristo en este mundo. De aquí podemos inferir que la palabra carne no significa lo que es material, sino una condición tal como el apóstol Pablo lo presenta en 1 Corintios 15, versículo 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, recordemos lo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, clamó al Padre, ofreció ruegos, ofreció súplicas, dice, con gran clamor. Pero también dice el escritor sagrado, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Esta parte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas palabras en estos tiempos son de fortaleza para aquellos que, como hace un momento mencionábamos, se debaten entre la vida y la muerte, para aquellos que están convaleciendo, pero aún también para el pueblo de Dios que pasa por esta gran prueba. Fue oído a causa de su temor reverente. Primero tenemos que mirar la vida piadosa de Cristo, la devoción que Cristo ejerció a cada momento. Recordemos el lado de su naturaleza divina. Es interesante que Calvino, un exégeta de la Reforma, comenta acerca de la naturaleza humana de Jesús, explicando esta parte, acerca del temor. Dice, fue oído a causa de su temor, porque cuando miramos el pasaje, podemos preguntarnos, ¿Jesús sintió miedo? ¿Jesús sintió temor? Calvino dice que principalmente para él, lejos de representar una vida de piedad, ese temor reverente,
ese temor que Jesús está viviendo está relacionado con la ansiedad producida por el miedo. Calvino dice, no dudo que el apóstol quiera decir que Cristo fue oído en aquello que él temía. Mateo registra en el versículo 37 del capítulo 26. Entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sentía miedo Jesús? El evangelista ya lo ha presentado. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ciertamente Jesús pasó por ese momento de temor hablando de su naturaleza humana. Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús no fue vencido por sus miedos, por sus males, ni tragado por la misma muerte. Porque más adelante el evangelista Mateo, allí en el versículo 46 del capítulo 26 nos dice, ¿cómo Jesús enfrenta ese miedo a la muerte? Estas palabras que presenta Mateo dice, levantaos, vamos. Es una manera en que él encara la muerte. Sigue diciendo Calvino, pues el Hijo de Dios tuvo que comprometerse a esta lucha. No porque Jesús fuese probado por incredulidad, sino que el origen de nuestros temores, sino porque Cristo lo soportaba como hombre. Jesús, estando en Getsemaní, él conocía que el juicio de Dios estaba cerca, cuyo terror no podía ser vencido sin un supremo esfuerzo. Entonces nos lleva a pensar que como sumo sacerdote, Jesús estaba preparado para su muerte y por su lado humano, él tenía miedo. El escritor, un teólogo, presenta, hablando de este momento, de su naturaleza divina, el eterno toma en serio a los hombres hasta el punto de sufrir con ellos en sus luchas y de sentirse herido por sus pecados. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo siguiente, el versículo 8, vamos concluyendo. De este sumo sacerdote aprendemos lo siguiente, dice el escritor sagrado, y es de gran ayuda en este momento de lucha, de temor. ¿Qué hacer? Y aunque era hijo, deja en claro el escritor sagrado, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia en medio de nuestros miedos. Aun cuando estemos pasando, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pablo llega a decir en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En medio de esas luchas que como iglesia estamos viviendo, tenemos que tomar el ejemplo de Cristo, el sumo sacerdote. Aprendió la obediencia.
el fin inmediato de los sufrimientos de Cristo era habituarse de la obediencia. Es necesario dejar en claro que Jesús no fue empujado, no fue llevado por la fuerza, o que Él tuviese necesidad de ser ejercitado en esta forma. Recordemos que toda vez que Cristo estaba dispuesto a rendir a su Padre la obediencia debida. Mas todo esto, dice el escritor sagrado, fue realizado en relación con el provecho nuestro, para que pudiera presentar ante nosotros un ejemplo de docilidad, un ejemplo de obediencia, aun cuando Él pasó por ese valle de sombra de muerte. Entonces, de este versículo 8 podemos decir que la suma de todo es que Cristo, el sumo sacerdote, mediante su sufrimiento, nos enseñó hasta dónde debemos de someternos a Dios cuando estemos pasando por momentos difíciles. Y nos enseñó no solo someternos a Dios, sino también el de poder obedecer. Hágase tu voluntad, como se obedece, como se ejerce en el cielo, aquí en la tierra como iglesia. Queremos ser obedientes, queremos someternos a tu voluntad. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, versículo 9, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí esta parte, habiendo sido perfeccionado, nos habla que no solamente Cristo fue humillado, sino nos habla de la parte de la exaltación de Cristo. Y estas palabras por el autor, habiendo sido perfeccionado, nos habla de esa exaltación de Cristo al ser cabeza de sobre todas las cosas, de aquellos santos que hoy en día ya han sido llevados a su gloria eterna. De tal modo que concluye, ¿cómo es declarado por Dios? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús combina el papel de sumo sacerdote con su estatus como hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre. Nos has permitido conocer en tu santa palabra acerca de ese sumo sacerdote, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote que su oficio estará para siempre. Un sacerdote que quita el pecado del mundo. Un sacerdote que comprende nuestras debilidades, nuestros miedos, pues también Él los vivió, Él los experimentó. Pero un sacerdote que los enfrentó, que supo levantarse, que fue obediente, que se sometió a tus grandes propósitos. En estos tiempos, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras pruebas, queremos serte obediente en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermanos, y